una tragedia. Bueno, y tengo el agrado de presentarles acá al diputado nacional Fernando Iglesias, que nos viene a visitar y a charlar acá. Hola, Georgina, ¿cómo te va? Hola, Fernando, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Bien? Sí. ¿Estás bien o estás preocupado? El que no está preocupado por el país es un inconsciente. Me parece que estamos viviendo momentos difíciles, probablemente difíciles en el corto plazo, y para mí muy esperanzadores en el largo plazo. Yo creo que... ¿Cuál es el largo plazo, Fernando? El largo plazo es el que se necesite para que un país salga de la corrupción permanente en la que ha vivido durante muchísimas décadas, agravada durante el anterior gobierno, ¿no? Me parece que este paso que se está dando, si la justicia va a fondo y investiga a todo el mundo, cueste lo que cueste, caiga con quien caiga, creo que entramos en un país nuevo, donde la corrupción puede existir, como no, pero es una excepción y es una excepción perseguida y no hay impunidad y no hay un poder judicial al cual los jueces los agarran del cogote, como dijo Ollarvide, para que sobresean en causas como el de enriquecimiento ilícito de los Kirchner, que era evidente y que espero que se reabra. ¿Pero ahora le van a pagar unas recompensas a los arrepentidos? No, a los arrepentidos no. Los arrepentidos, o sea, todo esto es posible. Porque hay un montón de arrepentidos. Sí, pero la recompensa no es ya para también se la llevaron, digamos. Los arrepentidos forman parte de un régimen que en realidad es imputado colaborador. Es una ley que salió del Congreso en el 2016. Es una ley que existe en casi todos los países que han logrado medidas efectivas de lucha contra la mafia y contra la corrupción, como Colombia, como Italia, como Brasil. Y consiste justamente en ofrecerle al que se arrepiente, en el largo plazo y a discreción del juez, probablemente les toque una condena un poco menor de la que es. Y la otra ventaja que tienen es que esperan el final del juicio, dado que no están obstruyendo la causa, lo esperan en su domicilio hasta que haya una sentencia. Esto es lo que ha permitido romper con lo que en Italia se llama la omertà, que es el nudo de silencio en el que todo el mundo protege a todo el mundo. Y esto es lo que permite ir hacia adelante. Y la recompensa que se ofrece no es a los arrepentidos. Se ofrece una recompensa monetaria, porque acá ha habido mucha circulación de plata en bolsos. ¿Pero dónde están esos bolsos? ¿Va a aparecer el físico, como dice Fariña? Bueno, para eso es la recompensa. Porque, claro, esto según los testimonios, o sea, se pierde el rastro en los aviones que volaban hacia Santa Cruz, hacia la Patagonia, ya sabemos con qué destino. Hasta ahí se llegó. Se sabe cómo circulaba, cómo pagaban las empresas, los valijeros que cobraban, entraba a los aviones, iba en el avión presidencial a la Patagonia y ahí se pierde el rastro. Para mí que están enterrados y nadie se acuerda dónde está la plata. Alguien los habrá enterrado, no creo que hayan sido Néstor, Florencia, Cristina y Máximo. Habrá gente que los habrá enterrado. La recompensa que se ofrece es justamente para que la gente que vio dónde lo enterraron o dónde lo pusieron o dónde está, pueda decirlo y podamos recuperarlo, porque este es el otro punto. Una estimación que han hecho unos expertos independientes habla de 36.000 millones de dólares. Es una mucha fortuna. plata. Hay que recuperarlo además eso. Sí, bueno, pero ¿y qué pasa? Porque si la inflación sigue ya, es el 31,8. Sí, si llegamos al 32, vamos a tener un problema terrible con el Fondo Monetario Internacional. No creo. Lo razonable sería que la inflación empiece a bajar ahora, de a poco, pero lo razonable porque... Fernando, ¿vos pensás que va a bajar? De verdad te digo. Sí, porque el ¿Vos shock vas devaluatorio... Sí, yo creo que sí. El shock devaluatorio ya lo hemos pasado. La crisis cambiaria creo que ya la hemos pasado. Pero si está subiendo el dólar ahora, pues volvió a subir, gordo. No, está alrededor, hoy creo que abrió de nuevo a la baja. El Banco Central ha demostrado estar determinado a mantenerlo alrededor de 30. El dólar va a subir porque lo contrario, mientras haya inflación, si vos parás el dólar, volvés a la situación de la década del 90, que era el atraso cambiario, ¿no? Entonces te empiezan a entrar las importaciones, no podés exportar, tenés una cuenta de turismo de gente que se va afuera, pocos turistas que vienen porque es muy caro. Entonces el dólar, el peso... No hay industria nacional. El peso y el dólar se tiene que ir actualizando más o menos al nivel de la inflación para que no haya ninguno de los grandes problemas que ha tenido la Argentina, que son las mega devaluaciones, y cuando digo mega devaluaciones
Me refiero, por ejemplo, al 75% en un día de devaluación que metió Duhalde y que no haya atraso cambiario. Bueno, pero eso ya está, pero está bien. La mega devaluación de Duhalde de 2001, pero ahora... 2002, sí. O 2002. Pero ahora, ¿cómo hacemos? Porque hay devaluaciones. Sí. Lilita dijo que el dólar iba a llegar a 23 o 27. Bueno, Lilita no es precisamente Está experta bien, en economía. Okay. Bueno, Georgina. fantástico, pero el dólar sigue subiendo. El dólar va a seguir subiendo, lo importante es que lo haga más o menos al ritmo de la inflación para que no haya ni atraso cambiario que crea problemas a los sectores productivos, ni una devaluación por encima de la inflación que puede causar más inflación e impacto recesivo. Pero vamos a tener... vos hablás de sectores productivos, sí. Y yo te digo, ¿qué pasa con la gente? Con la gente que está en la calle, con la gente que tiene que ir al supermercado, con la gente que tiene que comprar todos los días, que te aumenta el pan, aumentan los boletos, aumentan todo. Fernando, está muy complicado y muy difícil. ¿Ustedes hacen realmente un mea culpa, una autocrítica? Mirá, creo que no hace falta que lo diga yo, lo ha dicho el presidente, que nosotros admitimos que ha habido errores de coordinación en el equipo económico, se ha reestructurado el gabinete, se ha organizado el equipo económico de otra manera, se han cambiado las autoridades, se ha puesto a Toto Caputo en el Banco Central y me parece que esas son medidas que implican la admisión de que había algo que no estaba funcionando bien. Ahora, también es cierto que 2017 fue relativamente un año... Sí, un escándalo. Sí. 2017 fue un año en el cual el país salió de la recesión. Llevábamos 5 años en el cual entre los últimos 5 años de Cristina el país había crecido 1% total en 5 años. En el 2017 creció casi el 3%. Había bajado la pobreza del 32%, que había sido el pico, al 25%. Después hubo, sí, errores de coordinación, pero hubo sobre todo un cambio dramático en las condiciones internacionales, la corrida al dólar, que fue mundial por la suba de las tasas. Tuvimos la peor sequía en 50 años, 8.000 millones de dólares se nos fueron simplemente por el cambio de las condiciones climáticas, suba del petróleo. Sí, pero lo que pasa es que hay un 15% de aumento en los salarios y un 31% de inflación. No es así. Los salarios, hubo un 15%, están todos... En todas las para empezar, las paritarias son libres, pero todo el mundo que acordó un 15% acordó también que si la inflación superaba, se reabrían las paritarias. No había la cláusula gatilla que había existido en el 2017, pero sí reapertura de paritarias, y es lo que vamos a ver en estos meses, seguramente. Pero yo te quiero hacer otras preguntas, pero está Charlie también. Charlie, sí, querido. Hola, Fernando, buen día. ¿Cómo te va? Bien, acá hay dos temas que preocupan mucho. Uno, el presidente Macri había dicho que justamente uno de los temas que había que atacar es la inflación, y aparentemente es una variable que no se puede dominar. Manifestó que estamos enfrente de una tormenta, pero no se puede traspasar esa tormenta. Y lo que hablan la mayoría de los economistas, de que este acumulado de inflación con respecto al año pasado, en el acumulado ya estamos en un 31,8. El 32% es lo que se acordó con el fondo, con lo cual se está hablando de que se va a tener que pedir un waiver al Fondo Monetario porque no se llega a cumplimentar la meta. Y en agosto hubo más aumentos. No es así. Primero, con respecto a la tormenta, el dólar estará ahora en 31 más o menos. Hace 2 meses estaba en 30. Es decir, si vos seguís el ritmo de devaluación más o menos previsto, no hay en este momento motivo para pensar que estamos en el medio de una situación de emergencia. Sí, una situación delicada. Yo lo explico así. Nosotros recibimos el país en terapia intensiva. Logramos hacerlo pasar en el 2017 a una situación de terapia intermedia. Y ahora estamos ahí, entre terapia intermedia... ¿Está pasando a terapia intensiva o no? Yo nunca pensé... No creo que en este momento. Sí estuvimos hace un par de meses en una situación delicada, pero está claro que no ha habido en la Argentina ninguno de los grandes shocks que en estas circunstancias solía haber en la Argentina. Es decir, cuando había esta situación de viento de cola en contra, una situación heredada muy complicada, normalmente se terminó en el Rodrigazo, en el 2001, en la tablita cambiaria de Martínez de Oz, que después nos llevó a la debacle. Sí. En todo lo que ya vivimos. Acá estamos en una situación difícil, no la ocultamos, sabemos que vamos a tener un año complicado, creemos... Pero ¿hasta cuándo, amor? Porque nos están pidiendo creemos que el año que viene va a ser mejor. Este año va a ser más o menos como fue el 2016.
El 2016 tampoco fue bueno, Georgina, y en el 2017 logramos salir. El famoso segundo semestre, que no vino en el segundo semestre, vino en el 2017 y tuvimos algunas cifras importantes de reactivación, de baja de la pobreza, de creación de empleo. ¿Te parece que baja de la pobreza? Durante todo el 2017, a ver, tenemos... Yo te digo sinceramente... Y no es para estar tirando, te digo sinceramente, a mí lo que más me gusta en la vida es sumar y amo esta democracia y voy a apoyar siempre la democracia y al presidente que tengamos en el momento del mandato. Pero yo vengo para acá, desde colegiales hasta acá, y veo veo cada vez más gente en la calle. Se me estruja el corazón, Fernando. Mira, en este momento no hay baja de la pobreza. Es probable que la próxima cifra dé peor que la anterior. No creo que lleguemos al 30% que nos dejaron, pero del 25% a la que habíamos logrado reducirla probablemente suba. Probablemente tengamos meses difíciles durante todo este año, hasta final de año. Estamos convencidos de que de todas maneras el camino es el correcto y que el 2019 va a ser mejor. Y en el 2019 hay elecciones. Después la gente en una democracia juzga al gobierno, le parece que hizo bien, lo vota, le parece que hizo mal, no lo vota. Siempre es el pueblo el que tiene la responsabilidad y la decisión. Pero el camino es el correcto cuando le quitan las jubilaciones, le bajan de las jubilaciones, le bajan el sueldo a los jubilados, le quitan las posibilidades a los discapacitados. No, ninguna de esas cosas está sucediendo. Sí, estamos hablando del programa. La fórmula jubilatoria se actualiza en el 70% por la inflación y 30% por salarios, de manera que de ninguna manera pero está sucediendo eso. Le han quitado los pañales. De hecho, justamente se ligó la fórmula jubilatoria a la inflación para protegerlo de un episodio que podía suceder, que era de un aumento de la inflación. Es cierto, tenemos un problema con la inflación, lo hemos dicho públicamente, sería estúpido negarlo por otra parte, pero los jubilados están atados justamente a una fórmula que en el 70% es ajuste directamente por la inflación, de manera que eso fue lo que se hizo justamente con la idea de que no hubiera pérdida del poder adquisitivo. Y no pero es se que le ha sacado, hay pérdida, porque sí, no se le ha sacado a los discapacitados. No, estuvimos hablando y tocamos acá este tema. De ninguna manera. En la Argentina ha habido, en realidad es una tarea pendiente, porque en la Argentina cuando vos ves el número de personas no discapacitados, sino personas que cobran. Una cosa son los discapacitados o las personas con capacidades diferentes y otra cosa son las personas que cobran pensiones a la discapacidad, ¿no? Hemos detectado aberraciones, como un pueblo donde hay más gente que cobra la pensión por discapacidad que habitantes, ¿no? Y Argentina, cuando vos ves la cantidad de gente... Sí, de acuerdo, cuando las cosas no corresponden, sí. Georgina, cuando la gente... vos encontrás la cantidad de gente que se incorporó al sistema de discapacidades y la única explicación similar en el mundo es cuando hay una guerra, porque si no, no se explica. Pero ¿y los pañales a los jubilados, Fernando? Eso es un tema que está pendiente, que en su momento se intentó solucionar, hubo muchas protestas, hubo algunas desprolijidades con respecto a que hubo algunas personas que sí, que no les tenían que haber sacado y le sacaron, casos contados dentro de 10.000, se volvió atrás y se está estudiando la medida, pero es un tema pendiente porque hay demasiada gente. Pero les han dado a 600 pesos a los jubilados. ¿Perdón? El aumento, es nada. La fórmula jubilatoria se ajusta por inflación, al 70%. Justamente lo pusimos en diciembre del año pasado para que los jubilados estuvieran protegidos por la inflación. Pero los jubilados, si no los ayudan los hijos o algún familiar o algún amigo... eso sucede desde hace 70 años en la Argentina. Sí, claro, pero ¿no? Bueno, tenemos que ver cómo se resuelve, porque si no es como que a los viejitos y los enfermos no los cuida nadie. Pero si te dejan una situación efectivamente así. La jubilación que dejó Cristina, la mínima, era 4.300 pesos. 4.300 pesos dejaron de jubilación mínima en diciembre del 2015. Y eso junto con un Estado quebrado que tenía 5% de déficit primario y 7% de déficit total. Esas cifras son cifras del 2001, son cifras del Rodrigazo, son cifras de la hiperinflación. No, yo sé, pero todo es culpa... El gobierno ha recibido eso ahora Nico quiere y ha tratado de llevarlo lo mejor posible. Tenemos dificultades. Pero son muchas las dificultades. Sí, o sea, pero sí. ¿Y por qué no dejaron nada sano, Georgina? Pero todo es culpa, o sea, está bien, yo lo entiendo, pero todo es culpa de la herencia. Ya pasaron 3 años casi. Sí, pasaron 12 años antes y pasaron 70 años de inflación y la situación de los jubilados lleva 50 años y no vamos a hacer Suiza mañana ni nunca prometimos eso. El camino es difícil,
somos conscientes de las dificultades que atraviesa la gente, nos hacemos solidarios. Este gobierno tiene una permanente política de esa. El gasto social de este gobierno es récord en la historia, no nominal. El gasto social medido con respecto al presupuesto total o medido con respecto al PBI que tiene este gobierno, supuestamente el gobierno de los ricos, es récord de la historia nacional. Me parece que está muy claro que el gobierno está tratando de enderezar la economía protegiendo a los que están en una situación más vulnerable. Las dificultades las conocemos, los errores los admitimos, sabemos que estamos en una situación no ideal. Sí, pero es que dijeron que la inflación no iba a ser un problema. Nosotros creímos que no iba a ser. Nos tocaron toda una serie de circunstancias internacionales que era difícil de prever. No era fácil prever perder 8.000 millones, ¿sabés lo que son 8.000 millones de dólares? ¿Sabés el impacto que tiene eso en trabajo, en viajes en camión, en pueblos, en los restaurantes de los pueblos, en reactivación, en compra de maquinaria agrícola? Ha sido un impacto tremendo, el de la sequía por un lado, el de la suba del dólar por el otro. Ahora el señor Trump se le ocurre declararle la guerra comercial por Twitter a Turquía, desató una tormenta en todo el mundo que le pegó de lleno a Turquía, pero impactó obviamente. Sí. Nosotros claramente estamos en la lista, pero estamos en la lista. Ayer me decían, porque Turquía es el país que está peor desde el punto de vista financiero, el segundo es Argentina. Bueno, eso es lo que están en la lista. Los que están afuera de la lista, como Venezuela, que era para donde queríamos ir, donde la inflación es de 1 millón por año, es la inflación en Venezuela. Bueno, pero eso está bien. Íbamos para ahí, íbamos para ahí, pero igual no estamos bien. A mí que más me gustaría poder estar diciendo qué bárbaro y qué bien todo. No estoy diciendo eso y no digo que estemos bien. Lo que siente la gente es de una gran insensibilidad, Fernando. Nico, vos querés preguntar algo. Sí, Fernando, buen día. Quería hacerte una pregunta porque si vemos una de las principales críticas de este gobierno, el anterior, fue justamente la falta de autocrítica. Y teniendo en cuenta que, por ejemplo, si vemos las últimas comunicaciones del gobierno en la subida del dólar, del tarifazo, hablan siempre de cuestiones externas, mismo se está hablando de tormentas desde el principio de año, y lo podemos ver también, por ejemplo, con los cambios que hubo en el gabinete. ¿Qué autocrítica hacen hoy en día de lo que pasó en el último tiempo? Bueno, ya te digo, no es tan importante la autocrítica que puedo hacer yo, que soy un 4 de copas. El presidente personalmente ha dicho en conferencia de prensa, cosa que no hubo por 12 años, y ante preguntas de los periodistas, cosa que no hubo por 12 años, que ha habido errores, y no solamente ha dicho hemos cometido errores y ha habido errores de coordinación, sino que ha modificado. Vos mismo hablaste de las modificaciones y los cambios en la estructura de gabinete y el cambio de roles, por ejemplo, está a Caputo en el lugar de Sturzenegger. Me parece que está muy claro. Yo no recuerdo en la Argentina un presidente diciendo en una conferencia de prensa, aceptamos que una parte de los problemas es que nosotros hemos cometido errores. Quizás vos te acuerdes, yo no me acuerdo de eso. Ahora, también es injusto pensar que todo depende de los errores. Si vos me preguntás a mí, es cierto, yo formo parte de Cambiemos y tengo una cierta visión de las cosas que probablemente no sea la misma que tiene todo el mundo, es razonable. Pero a mí me parece que lo fundamental acá han sido dos impactos. Un cambio fuertísimo en las condiciones internacionales que está impactando en toda la región. Es cierto, por ejemplo, la imagen de Macri está bajando, es cierto. Sigue siendo el líder latinoamericano con mejor imagen de toda la región. ¿Por qué? Porque se acabó el tiempo de los BRIC, de la plata para arriba, de Chávez y de Lula festejando con los dólares que entraban fáciles. Eso se acabó en toda la región, por eso en toda la región hay situaciones difíciles y críticas. En mi opinión, de los 3 grandes procesos populistas que ha habido en la región, que han sido Venezuela, Brasil y Argentina, con todos los problemas que hay y que no negamos, la Argentina es el que está mejor. Venezuela ni hablar, ya estamos en una situación de catástrofe humanitaria. En la pequeña Venezuela argentina que administró el kirchnerismo, que es Santa Cruz, estamos también en una situación, probablemente es la provincia que más ha retrocedido en los últimos años. Y en Brasil, en Brasil hubo 2 años en que bajó el Producto Bruto 3,8%, 2 años consecutivos. Acá estamos hablando de una situación crítica. A fin de año el Producto Bruto va a estar en 0, medio punto arriba, medio punto abajo. Imagínate lo que estarían diciendo si estuviera 3,8% abajo, 2 años consecutivos como en Brasil. Se prendía fuego todo, ¿no? Bueno, de las 3 salidas que fueron populistas, de experiencias populistas, de economía populista, ¿no?, que fueron Venezuela, Brasil y Argentina, somos dentro de todo y con todos los errores que pueda haber y con los problemas que no negamos, seguramente la más exitosa, y estamos seguros de que la situación va a ser mucho mejor, no cuando digo en el mediano plazo, es decir, el año que viene, y en el largo plazo, porque lamentablemente la apuesta que ha hecho este gobierno, que era a enderezar la economía
cubriendo los sectores más desprotegidos, y la baja de la pobreza de 32 a 25 muestra claro cuál es la intención del gobierno. Bueno, probablemente ahora tengamos unos meses de impasse, cosas que queríamos tener ya ahora, como la baja de inflación, no las tengamos y vamos a tener que pasar estos meses. ¿Cómo son esos meses de impasse? ¿Cómo pasamos estos meses? ¿Vos vas al supermercado? ¿En serio te digo? Acá el Coto de Barracas, estamos a 10 cuadras de donde compro yo, me ve la gente casi siempre. Es difícil, y ves que la gente... No negamos las dificultades, lo sabemos, y sabemos que estos meses van a ser complicados, no estamos, aceptamos, sabemos que la responsabilidad es nuestra, sabemos que estamos en el gobierno y estamos para brindar soluciones, es lo que estamos intentando hacer. Y te repito, yo soy optimista, pero la última palabra la tiene la gente y la va a dar el año que viene en las elecciones. ¿Qué pasó ayer con el fracaso en el Senado? Porque no hubo quórum. Y pasó que el Partido Justicialista, digamos, de la oposición faltaron 34 senadores. Yo creo que Esteban Burgos tiene que dar una explicación de por qué no estaba ahí. La senadora creo que tenía una operación, una intervención quirúrgica pactada. ¿Esteban Burgos está de vacaciones? ¿Estaba de vacaciones? No sé eso. Todos dicen que está de vacaciones en Europa. Bueno, dicen muchas cosas. No, te pregunto. Esteban tiene una situación familiar complicada, una hija. ¿Qué de las explicaciones, Esteban? Me parece bien que se las pidan. Acá faltaron 34 senadores de la oposición, 34, y está muy claro que el partido peronista, que dice no somos los kirchneristas, no tenemos nada que ver con Cristina, está muy claro que está convirtiendo el Senado de la Nación en un aguantadero de personas que deberían estar presas. Cristina y Menem, que tiene una condena firme. ¿Y por qué Menem sigue en el Senado? Porque la mayoría desde 1983 en el Senado la tiene el peronismo. Desde 1983 el peronismo controla el Senado de la Argentina. Por eso es que Menem está ahí, a pesar de tener condena firme, y por eso ayer no se pudo tratar dos cosas que son fundamentales. Primero, por lo menos que habilitaran los allanamientos, porque no eran los fueros y la prisión. Lo que se pedía era que pudieran allanar la casa. No se puede allanar la casa para ver si hay pruebas o no hay pruebas, corroborar las declaraciones. ¿Pero vos te pensás que hay pruebas en la casa? No, pero es posible... Yo sería el último lugar del mundo donde dejaría algo. He visto incompetencias muy grandes de Cristina, pero además el allanamiento no es solamente para buscar pruebas, porque, por ejemplo... ¿Para qué es? Y, por ejemplo, el que fue con los bolsos y dice, yo estuve en el departamento de Cristina, había una puerta acá, un baño para aquel lado... Allanando, vos vas y controlás, el juez puede verificar si el testimonio es creíble o es falso, viendo si la descripción del departamento coincide con la hecha por los testigos. Pero más allá de eso, una eran los allanamientos, que deberían ser, porque todos los ciudadanos estamos sometidos a la ley y a todos nos deberían poder allanar para verificar si no tenemos nada que ocultar. De Cristina a Macri, a todos. Dos, la extinción de dominio. La ley de extinción de dominio hace 2 años creo ya, que la tiene bloqueada el peronismo en el Senado y es una ley para que devuelvan la que se llevaron, es decir, para que los que son... están para que todos las que se llevaron. Todas las que se llevaron. Cuando la ley de extinción de dominio es esto, cuando empieza un proceso judicial y hay una persona acusada de corrupción o de delitos complejos como lavado de dinero, narco, lo que fuera, se abre paralelamente un proceso civil en el cual se le pide a esa persona que demuestre de dónde sacó la plata para tener los bienes que tiene. Fernando, y si no, se le saca y vuelven a la gente a la que se le robó. Eso es lo que tiene bloqueado el peronismo y eso fue el motivo por qué ayer no hubo quórum, por razones que son bien comprensibles. Fernando, ¿y qué opinas de la ley de la despenalización del aborto? Bueno, yo he votado a favor y he hecho un discurso muy claro. Yo creo que es un paso necesario. Acá la discusión no es... Se están muriendo mujeres todos los días. Ayer se murió una mujer. Exactamente, bueno, venían muriendo antes. Ahora esto lo ha puesto en acto, o sea, en evidencia. En evidencia. Acá hay que ordenar la discusión. No es aborto sí, aborto no. Obvio. Es aborto clandestino o aborto legal. Yo me he manifestado claramente. Creo que hay un mérito del gobierno en abrir la discusión. Después tendrán que votar los representantes del pueblo. Y bueno, habrá que respetar las decisiones. En diputados lo aprobamos, en el Senado se bloqueó, el Senado también, mayoría siempre del mismo partido, no sé, que cada cual se haga responsable. A mí me parece muy bien que por primera vez se pueda debatir esto, me parece que es un triunfo, por un lado de la democracia y del pluralismo, y por el otro lado del movimiento de las mujeres que han luchado mucho por esto y que creo que más tarde o más temprano lo van a lograr. ¿Tenemos que ser optimistas entonces?
en cuanto al gobierno, al país. Mirá, yo en general suelo ir a contramano de la opinión pública. Cuando asumió este gobierno hubo una cosa así muy de euforia. Y yo escribí un libro que se llamaba El año que vivimos en peligro. Y dije que el programa que enfrentaba el gobierno era un programa chino, en el sentido de que era muy difícil de resolver. Bueno, hicimos un canje con China ahora. Bueno, una herencia muy complicada, muy poco poder político. Cambiemos es el primer gobierno en la historia de la democracia argentina que tiene minoría en las dos cámaras. Nunca había pasado eso. Y una oposición nucleada alrededor de lo que llamé irónicamente el Club del Helicóptero, que es la peor oposición posible, porque no tienen otras propuestas que las que aplicaron 12 años con resultados evidentes en una situación internacional mucho mejor, 30% de pobres, la infraestructura devastada. Bueno, no quiero volver a ese tema. Yo no era optimista ligero al principio, al contrario, creía que el desafío que tenía Cambiemos era muy difícil, sigue siendo difícil, pero soy optimista de lo que lo vamos a lograr y creo que la gente lo va a valorar el año que viene, cuando sean las elecciones. Me parece que hay una... Mirá, te doy un ejemplo. El año pasado nos decían, ¿y la justicia? Seguro que hay un pacto de protección porque Macri protege a Cristina, porque Durán Barba quiere batallar con Cristina, entonces la tienen protegida. Los hechos han demostrado que no hay nada de eso, que no hay impunidad para nadie, que están indagando a todo el mundo, incluido el primo hermano del presidente. Me parece que es una gran noticia que eso suceda y abre la perspectiva de una Argentina mejor en el futuro. Bueno, Fernando, gracias por haber venido. Gracias a vos, Georgina. ¿Ustedes quieren hacer alguna pregunta, chicos? No, yo lo único que quería decirle a Fernando, que me parece que es lo que está pasando, que el ajuste no es parejo para todos los sectores. Porque acá el ajuste está complicando a la clase media, a jubilados, a docentes, y cuando el gobierno quiere tomar una medida en contra de los grupos poderosos, por ejemplo, la Unión Industrial Argentina, el otro día salió a cruzarlo duro al gobierno, después de esta medida que había tomado, que justamente impactaba en el grupo agroexportador, ¿no? Bueno, pero efectivamente, el gobierno tomó una medida correcta. Sí, pero que afecta a ¿y va a poder contra esos grupos? Está sancionado una medida que, como vos mismo decís, afecta al grupo agroexportador. Eso demuestra que el gobierno no tiene, en ese sentido, una intencionalidad que le atribuyen. A ver, se cambió una ley con respecto al grupo agroexportador que para beneficiar la recaudación del Estado, para que el esfuerzo sea compartido también por ellos. Y por supuesto salieron a pegarle al gobierno, nos parece razonable, está bien, forma parte de las reglas del juego. Forma parte de las reglas del juego también que tengamos que tener, y no lo decimos con orgullo, porque de alguna manera demuestra también un cierto fracaso en la creación de empleo, pero te repito, la cantidad de subsidios de gasto social entre subsidios, jubilaciones, es la más alta en proporción al PBI de la historia. Entonces me parece que insistir con que es un gobierno de ricos para ricos, digo, ¿vos viste empresarios presos? Mientras hacían tanto discurso contra los empresarios y la patria contratista, ¿viste alguno preso? Bueno, ahora están yendo todos a tribunales y tienen que arrepentirse, igual van a ser juzgados, sí, igual van a ser condenados. Presos no hay todavía, presos no hay todavía, empresarios. Porque se acogieron a una... Sí. Se acogieron a una ley que permite deschavar todo, pero además que no estén en este momento en la cárcel no para la causa continúa y a lo sumo, al último momento, el juez considerará que han colaborado y les dará una condena un poco menor. Es el precio a pagar para que se deschave todo esto, pero yo no he visto empresarios ni la patria contratista desfilar frente a los tribunales mientras hacían muchos discursos. Este gobierno hace menos discursos contra la patria contratista, pero tienen que ir a explicar de dónde sacaron la plata. Sí, bueno, ojalá que lo expliquen y ojalá que vaya gente presa, porque hay como un descreimiento de la gente Nunca ha habido tantos funcionarios presos como en este momento. Nunca en la historia argentina y nunca ha habido un proceso de transparencia. Mirá, Georgina, el gobierno está gastando en obra pública en alrededor del 40% menos de lo que se gastaba en 2015 a precios constantes. Y está bien, porque no pueden, porque tienen que invertir en salud y en educación. Efectivamente. Hoy se cayó acabamos de mostrar la nota recién, desgraciadamente, un camillero con un enfermo. ¿En qué hospital era? En el Eva Perón. El hospital Eva Perón. ¿Y qué fue lo que pasó? Se cayeron por el hueco del ascensor. Se cayó por el hueco del ascensor. Ah, bueno. Del hospital. Las condiciones de los hospitales, el colegio la explosión que hubo fue terrible. Georgina, las condiciones en que está la escuela pública, Fernando, a uno le duele. Sin duda. A ver, nunca ha habido en el país
tanta obra pública como la que hay ahora. Y se hace con un 40% menos de costo del que se hacía porque era la que se llevaban los muchachos de debido. ¿Está bien la situación en los hospitales? No, está mal. No. ¿Están bien las escuelas? No, están mal. Pésimo, ¿Están mal las rutas? No, está mal. Pero se está trabajando, se está invirtiendo y la plata no va a las valijas que terminan en Santa Cruz, andás a ver dónde están enterradas, sino que va a la obra pública. Es lo que el gobierno tiene que hacer y es lo que estamos haciendo. Bueno, Fernando, muchísimas gracias. Ojalá que Dios los ilumine para poder sacar este bendito país adelante. Carlitos.